Bienvenidos al podcast que explora cómo el amor por enseñar rompe barreras, donde la pasión de los maestros desafía distancias, falta de recursos y cualquier obstáculo imaginable. Porque educar no es solo un trabajo, es un acto de fe en el futuro. Estos docentes improvisan materiales, caminan horas bajo el sol y crean magia con lo que tienen, porque su misión va más allá y la verdadera educación no conoce límites cuando hay vocación. Descubrámoslo juntos en este viaje por las aulas donde la pasión es el mejor recurso. Con ustedes, Luis del Cid. Bienvenidos a La Verdadera Educación, un espacio donde hablamos sin filtro sobre lo que realmente ocurre en las aulas de Guatemala. Soy Luis del Cid, un docente apasionado por la educación, y en este espacio queremos escuchar a quienes realmente viven la educación todos los días, nuestros docentes. Hoy comenzamos, como siempre, con una pregunta clave. ¿Cuál es la realidad educativa en nuestro país? Y para ello me acompaña el maestro Boris Vinicio Martínez Tovar. Él es maestro del departamento de Izabal y cuenta con más de 25 años de experiencia. Gracias por aceptar nuestra invitación, profe. ¿Cómo está? Un gusto, maestro Luis. Pues contentos, felices y agradecidos por la oportunidad que nos dan de poder acompañarles en este conversatorio. Un tema muy importante para la realidad de este país, como lo es la educación. Así es. Maestro, ¿nos podría contar usted cómo es el contexto donde usted se desenvuelve? ¿Cómo son los estudiantes? ¿En qué grado actualmente está usted impartiendo clases? Correcto, tengo 30 años de laborar como docente. Parte de mi labor la trabajé en su momento para la iniciativa privada, para la empresa Del Monte, que tiene escuelas para los hijos de los trabajadores. 2 años como maestro municipal, ¿verdad? Y el resto del tiempo lo he trabajado para el estado de Guatemala como docente del sector oficial. Izabal es una mezcla de 3 culturas. Tenemos una población bastante relevante, como lo es la comunidad étnica quechí, un grupo garífuna, y el resto de la población es mestiza. Entonces tenemos una idiosincrasia bastante marcada, ¿verdad? Somos una mezcla realmente de cultura, de tradiciones, de una diferente cosmovisión de cómo ver la vida. Entonces, bajo ese contexto tenemos que educar. Aparte, la ruralidad es bastante en el departamento de Izabal. De hecho, somos el segundo o tercero, si no estoy mal ahorita, pero más el segundo departamento más grande de Guatemala, pero solo tenemos 5 municipios. Entonces, el urbanismo es muy poco. Tenemos aproximadamente 7 ciudades nada más y el resto es pura área rural. Entonces, sin embargo, a pesar de que tenemos 2 puertos, somos un lugar bastante rico económicamente, somos productivos, hay pobreza muy marcada. Entonces, en nuestros centros educativos, la situación socioeconómica de nuestros estudiantes tenemos de diferente índole. Entonces, no es homogénea la población que llega a las escuelas, que llega a los centros educativos, más sin embargo todos van con el deseo de poder superarse, de poder alcanzar sus metas y obviamente vencer la pobreza de sus familias. Comprendo. Ha dicho algo muy importante y llama la atención, que a pesar de que el departamento es grande, tiene 5 divisiones. En cuanto al departamento como tal, me imagino que tiene más de alguna, digamos, está dividida la departamental, así como aquí en la ciudad que tenemos varias departamentales por el tamaño. ¿Allá es igual? No, nosotros solo tenemos una dirección departamental que está ubicada en la cabecera departamental, que es Puerto Barrios. Y entonces de todos los demás municipios, aún aunque hay comunidades bastante distantes, es increíble. Hay compañeros, maestros que todavía caminan 2 horas para su escuela. Algunos tienen que vivir directamente durante la semana allá porque es imposible viajar. Yo lamento eso, que a pesar de que estamos en el siglo XXI, todavía hay comunidades que no tienen calle, que no hay una carretera como tal, siguen siendo brechas, camino de herradura como se conocen. Entonces, solo tristemente tenemos una dirección departamental para un departamento bastante grande. Entonces, tenemos comunidades que están cerca de las Verapaces.
Entonces, porque colindamos con ellos, para esta gente hacer un viaje a la dirección departamental, estamos hablando de 2 horas a pie o en motocicleta para llegar al municipio, donde habría que tomar, hablemos de Los Amates, habría que tomar una camioneta que tardaría aproximadamente entre 1 hora y media, 2, son casi 80 kilómetros para poder llegar a hacer un trámite. Del lado del store es todavía más lejano, el área de Livingston cabecera, que la única manera de accesar es a través de lancha o de ferry, entonces se dificulta aún más. Y pues se escucha bastante complicado, pero bueno, ¿cómo ha sido ahorita? ¿En dónde está? No se ha movido, me imagino que no lo han movido desde que entró a la parte pública, no lo han movido de escuela, ¿o sí lo han movido? Yay. Fíjese que en el 2006 empecé a trabajar en el vecino municipio de Los Amates. Está a 45 kilómetros de donde yo vivo. Entonces ahí trabajé en la única escuela urbana que hay en el municipio por muchos años. Luego tuvimos una situación de enfermedad en la familia y por 3 años se nos autorizó el estar comisionados en una escuela aquí en Morales, ¿verdad? Para poder estar cerca de la situación que estábamos viviendo. Y durante un proceso de oposición logramos ganar una plaza ya para trasladarnos directamente a Morales, de donde llevo 8 años laborando en la escuela oficial urbana José Rubén Contreras Padilla, acá en el barrio El Carrizal. José María López era la escuela donde trabajaba en Los Amates. Ah, bueno, ok, o sea, sí hemos tenido experiencia en otros municipios y hoy ya estamos establecidos acá. Me gustaría saber un poco qué población atiende, primaria, básicos, diversificado. En esos 30 años de trabajo, maestro, he trabajado en todos los niveles. En la comunidad donde vivíamos, que era dentro del campamento para los hijos de los trabajadores, ¿verdad? De la empresa Bandegua, es una productora de banano acá. No había escuela de preprimaria, entonces por 3 años nos tocó atender voluntariamente a los hijos de muchos vecinos, amigos, el nivel preprimaria. Entonces estaban inscritos en la escuela del municipio, pero nosotros los atendíamos en casa. Entonces tuvimos 3 años de trabajar con niños de 4, 5 y 6 años. Gracias a Dios fue una experiencia bastante gratificante. Los 30 años en el nivel primario, y usted sabe que muchas veces por la condición nos toca tener un doble trabajo. Entonces hemos trabajado también en el ciclo básico diversificado y por 12 años hemos trabajado en la educación superior. Durante entonces este tiempo conocemos todos los contextos del sistema. No, y eso es bueno. Viene a mi mente algo que alguien me decía en su momento. Mira, me decía, si no das clase en primaria es difícil poder llamarte profesor. Sí, pero correcto. No sé qué tan cierto sea, hasta este punto sí me ha convencido esa frase. Profe, hablando mencionó algo sobre la iniciativa privada. ¿Cómo está la situación de los colegios por allá? Hablemoslo en general para no tachar a ningún colegio como tal. No, claro. Fíjese que hay bastante presencia de establecimientos privados, ¿verdad? Especialmente en el ciclo diversificado, que pese a los esfuerzos que han dado diferentes gobiernos, sigue siendo una deuda que se tiene con la población. Por ejemplo, en el casco urbano, solo en el casco urbano de Morales, ¿verdad? Existimos 14 escuelas en los diferentes barrios, pero solo hay al momento 2 establecimientos que ofrecen ciclo diversificado. Entonces la demanda la ha suplido por años en los 5 municipios la iniciativa privada, ofreciendo carreras como administración, los bachilleratos en las diferentes ramas o especialidades, magisterio, ¿verdad? Esta la tenía o la tiene directamente el sector privado acá. Entonces, hablando de colegios privados, sí tienen bastante presencia y sí tienen bastante cantidad de estudiantes. Y en cuanto a reconocimiento económico para la profesión docente, ¿cómo están? ¿Pagan bien? ¿No pagan bien? En los privados. Ajá. En los privados tenemos establecimientos donde tristemente le han pagado a algunos maestros 100 quetzales por niño. Si tiene 8, le pagan 800. Tenemos otros que respetan realmente los tratados del salario mínimo en Guatemala y es lo que le pagan a sus maestros.
algunos otros, porque he trabajado en diferentes establecimientos privados también, le pagan por periodo. Entonces hay colegios que pagan a 12 quetzales el periodo, a 14, a 16. Entonces, dependiendo la carga en el horario, pues así va a ser su paga, ¿verdad? Siento como que si estamos hablando de un mundo distinto, fíjese. ¿Sí? Siento que estoy hablando de diferentes países, pero bueno, son cosas que no conocemos hasta que no llegamos al lugar, ¿verdad? ¿Cuál ha sido actualmente con el grupo que tiene o que ha tenido durante los últimos 5 años? ¿Cuál ha sido el principal desafío, ¿verdad?, para poderlos atender? Antes cuando pues la pandemia golpeó a Guatemala en el 2020, tenía sexto primaria. Uh-huh. Entonces las indicaciones que daba el ministerio, si usted se recuerda, era que los maestros continuaran con su mismo grupo porque sabían cómo estaban, cómo habían trabajado a distancia, etcétera. Entonces, como yo ya no podía seguir con el grupo, entonces obviamente me asignan primero. Y entonces, como no se ha modificado la normativa, llevo 5 años al momento con el mismo grupo de estudiantes. Realmente los hemos visto crecer, evolucionar, desarrollarse. Y por años nos ha caracterizado que trabajamos con niños que presentan más de alguna discapacidad. Entonces, actualmente atiendo a 29 estudiantes. De estos 29 estudiantes hay 12 que tienen una discapacidad asociada al lenguaje, al habla, intelectual, a la afonía crónica, pero estamos dando lo mejor de nosotros. Entonces, uno de los problemas que yo le podría decir es que hace falta apoyo, ¿verdad? Asesoramiento. Se pide muchas veces el hecho de hacer las adecuaciones curriculares, ¿verdad? Pero no hay una asistencia, no hay un acompañamiento, ¿verdad? Que es lo que nos ha pasado. Gracias a Dios, pues mi especialidad en la maestría es en psicopedagogía. Actualmente estamos estudiando otra en neurociencia y neuropsicología aplicada para trabajar con estos niños que por años habían sido invisibilizados o no habían sido recibidos en las escuelas porque realmente no sabíamos cómo tratarlos, ¿verdad? Entonces, pero la educación especial sigue siendo otra gran deuda que el Estado de Guatemala tiene con esta población. No hay recursos, ¿verdad? Hay becas, sí sabemos que hay becas, pero hay que hacer una cola. Yo presentaba mis expedientes este año de mis estudiantes y me dijeron, al haber una oportunidad, pues vamos a ir tomando uno, vamos tomando otro. Entonces hay situaciones que sí deberían de agilizarse, sí deberían de ser prioridad, ¿verdad? Entonces, si reconocemos a todos estos teóricos de la pedagogía moderna, hemos entendido de que todos podemos aprender, lo único que a nuestra manera y a nuestro ritmo. Entonces, sí hemos dicho que la educación en Guatemala debe ser una educación incluyente, pero no solo el hecho de recibirlo, porque entonces lo que estamos haciendo es una guardería, lo atendemos, le damos una hojita, lo sentamos en una esquina, cuando el verdadero énfasis de una educación incluyente debe hacerlo capaz de enfrentarse al mundo al que va a salir luego de que esté en el sistema escolar. Pero ese es uno de los desafíos más grandes que hemos tenido, aunque lo hablo en lo personal, no ha sido un impedimento, ¿verdad? Por la asesoría, que buscamos información, buscamos apoyo, hemos y seguimos estudiando para esto, para poder dar un mejor servicio, pero hablándolo a nivel general, sí es uno de los problemas que tenemos. O sea, que he tenido de primero primaria, entendí, ahorita, al grado que llega, a quinto primaria. Quinto, correcto. Ok, maestro, ¿y ha tenido experiencia con los estudiantes de básicos? Sí, ¿cómo ha sido esa experiencia? En el sector privado hemos trabajamos en un contexto donde la población era de escasos recursos y hemos trabajado en otras donde obviamente estudian niños económicamente solventes, sus familias económicamente solventes, pero podemos decirle que la gente quiere estudiar, la gente desea superarse, la gente desea un título académico. Entonces, al menos en Izabal podríamos decir que los muchachos coloquialmente le echan ganas, ¿verdad? Conozco comunidades, por ejemplo, donde hay un instituto por telesecundaria, digámoslo así, y conocemos niños que caminan 1 hora para poder llegar, porque en la comunidad donde viven no hay.
¿verdad? Entonces caminan una hora, cerros, literalmente, para poder llegar a estudiar el básico. Entonces, es ahí donde uno ve y lo digo por experiencia propia, la educación es la única que nos va a abrir puertas para mejorar la condición económica de nuestras familias, ¿verdad? Nosotros venimos de una familia de agricultor, mi papá es agricultor, mi mamá ha sido ama de casa toda su vida, pero yo le podría decir que desde pequeños tuvimos algunas limitantes, pero la educación nos abrió puertas, ¿verdad? Hoy que mi hermano y yo estamos graduados, tenemos buenos trabajos, obviamente la condición es diferente. Entonces la gente, por la mayor humildad económica que pueda vivir o situación, quiere que sus hijos estudien y están dispuestos a hacer sacrificios, ¿verdad? Por ejemplo, algo que ha pasado aquí, no sé, en otros departamentos, ha proliferado mucho los establecimientos por madurez, los que trabajan sábado o domingo, y entonces vemos muchos niños que vienen de comunidades lejanas, ¿verdad? A los establecimientos privados para poder, obviamente, estudiar y durante la semana apoyar a sus papás pues en sus cultivos, a cuidar su tierra, etcétera. Por supuesto. No, pues sí, se valora el hecho de que, pues, de levantarse temprano y de llegar al establecimiento, sobre todo. Maestro, me gustaría contarle a la población que a pesar de que todas estas barreras que hemos tenido y que entiendo que usted también en su momento atravesó, pues estamos preparados y seguimos atendiendo a la población. Académicamente, nos gustaría que nos cuente cuál es su preparación. Gracias. De profesión somos maestros de educación primaria urbana, ¿verdad? Felices y orgullosos. Tenemos obviamente títulos a nivel de universidad, del profesorado, que nos permite para trabajar en ciclo básico diversificado. Tenemos una licenciatura en administración educativa. Tenemos una maestría ya cerrada y graduados en psicopedagogía. Estamos una medias que se llama intervención en la niñez y la adolescencia con una universidad de España. Y primeramente Dios próximos a cerrar neuropsicología clínica y del neurodesarrollo, porque nos interesa eso y nos interesa el ampliar la panorámica de cómo el cerebro aprende, de cómo poder vencer algunas barreras para que realmente todos tengamos una oportunidad de poder salir adelante, ¿verdad? Entonces ha sido una situación bastante compleja. Yo no vamos a decir sufro porque no es una enfermedad, pero soy disléxico, ¿verdad? O sea, tuve problemas en la primaria por la dislexia. No sabíamos en su momento qué era ni por qué era. Obviamente cuando empezamos a estudiar, nos desarrollamos y entramos en contacto, nos dimos cuenta que qué es y cómo me afectaba y buscar estrategias de cómo superarlas. Entonces, la escuela primaria para mí fue bien difícil. Algunos maestros me golpearon, ¿verdad? Porque era el método que se utilizaba en aquel entonces. No guardo rencor para con nadie, ¿verdad? Mi respeto para ellos. Era el método que funcionaba en ese momento. Pero sí fue una situación bastante compleja en la primaria para mí, a pesar de que era un buen estudiante. Tenía que hacer un doble esfuerzo, tenía que dedicar tiempo extra. Entonces, ese ha sido uno de mis propósitos. Que mis estudiantes no les cueste como a mí me costó, que no sufran como a mí me tocó sufrir por tener una discapacidad, por tener un problema de aprendizaje. Entonces, al estudiar estas carreras, a nosotros nos permiten primero poder diagnosticar a través de evaluaciones, no al ojo, va a decir, este tiene esta cosa, este tiene lo otro, o sea, porque no podemos hacer eso, y sin embargo, hay maestros que con todo respeto lo hacen, ¿verdad? Es que este tiene tal cosa, es que este tiene aquello, pero ¿dónde están las pruebas que se le han hecho, verdad? Las pruebas estandarizadas que han sido desarrolladas para determinar si tiene un déficit de atención, si tiene algún nivel del espectro autista, si tiene una dificultad del habla o del lenguaje, etcétera. Entonces, esto nos ha permitido a nosotros poder diagnosticar y trabajar de manera certera para poderlos ayudar. Entonces, he enfocado mi formación académica en esta línea. Wow, increíble. Justamente en un episodio en el que hablábamos con Miss Tortolita y ella nos contaba algo similar, que ella diseñó una estrategia justamente porque su hija también presentaba ciertas formas de aprendizaje que no le atinaba a nadie, ¿verdad? Y como usted dice, en ese entonces el único método era
el golpe, ¿verdad? Sí, pero bueno, interesante, con toda esta preparación y bajo toda esta línea de trabajo, y me imagino que es una investigación que nunca termina, ¿cómo ha sido la comunidad educativa con el profe? ¿Cómo ha sido la comunidad educativa con usted? ¿Han colaborado? ¿No han colaborado? ¿Cómo ha vivido esto? Fíjese que en estos 30 años puedo bendecir a Dios porque me han tocado los mejores padres que he podido tener en cuanto a los padres de mis alumnos. Algo que he aprendido es que el padre de familia no es el enemigo. El padre de familia debe ser mi colaborador, mi ayuda, mi apoyo, como yo debo serlo de él. Entonces, vengo de un contexto agrícola. Mi papá era trabajador de la empresa, ¿verdad? Para la cual yo luego me convertí en maestro. Entonces, era una persona que entraba a las 6 de la mañana a trabajar, salía a almorzar, muchas veces le tocaba regresar. Vimos compañeros que sus mamás trabajaban en las empacadoras de banano, ¿verdad? Y mujeres que entraban a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, y eran 9 de la noche y todavía estaban pues haciendo limpieza en las empacadoras. Entonces, ¿quién los apoyaba? Nadie, literalmente. Yo tuve la satisfacción de que mi mamá siempre fue ama de casa, entonces aprendimos a leer por ella. No había escuela de preprimaria, entonces aprendimos a leer con mi mamá. Ella siempre estuvo ahí para ayudarnos, para apoyarnos, para hacernos los dibujos, aunque no los borraba, y luego nosotros teníamos que repasar para ir aprendiendo, decía ella. Entonces aprendí yo que como educador no puedo delegar la responsabilidad del papá de la educación. Entonces, en estos 30 años, yo lo que le he dicho a los padres de familia, y lo digo con toda humildad, es a mí ese que me están pagando para educar a sus hijos. A mí. El que es el responsable de la educación de su hijo soy yo. Yo jamás le voy a decir, yo en esos 30 años jamás le he dicho a un padre de familia, mire, vaya y busque un tutor, vaya y busque a alguien que le dé reforzamiento, porque para eso me pagan a mí. Usted, lo único que tiene que hacer en esos 30 años son 3 requisitos, lo que yo necesito. Me lo manda todas las mañanas bien bañadito, me lo manda con todos sus útiles, usted garantice de que traiga todo y que no olvide nada en casa, y por favor me lo manda con algo en el estómago. Es lo único que yo le voy a pedir. Son esos 3 requisitos y de ahí me lo dejan a mí. Entonces, en estos años, obviamente, vuelvo a repetirlo yo con toda humildad, nos ha tocado trabajar en las tardes, nos ha tocado trabajar sábados para reforzarlos, porque ahorita sí le puedo decir, llevo 5 años de estar con el mismo grupo, pero años anteriores, hoy daba sexto, el otro año me bajaban a segundo y luego subía a quinto y luego me daban en primero. Y entonces muchas veces el producto que viene, con el respeto de los compañeros, por diferentes circunstancias y situaciones, no viene con el estándar que uno esperaría para el grado que uno los va a atender. Entonces hay que reforzar, hay que trabajar. Entonces yo le he dicho al padre de familia, eso me toca a mí y a mí me pagan por eso. Usted me lo manda y ya le he dicho a todos, ¿verdad? Los que nos oyen, cuáles son mis 3 requisitos. Entonces eso me ha permitido a mí tener un acercamiento con el padre de familia, porque él sabe que cuál es mi responsabilidad y sabe cuál es su responsabilidad. Entonces esto le permite al padre de familia irse a su trabajo. Hoy trabajo en el casco urbano de Murales, entonces tenemos gente que trabaja en el mercado, que trabaja en un banco, que trabaja en una empresa. Entonces se van con la seguridad que cuando su hijo esté haciendo una tarea en la casa, no lo va a esperar a las 9 de la noche, no lo va a esperar a las 7 de la noche para decirle, mira, explícame porque no le entendí al profe. Entonces se garantiza de que si el niño lleva una tarea a la casa es porque ya la domina, porque ya la puede hacer, y lo único que necesito es ver si es capaz de resolverla él solo, de hacerla él solo, pero no va a esperar a que mamá se lo diga. Entonces eso me ha permitido a mí tener un apoyo considerable de los padres de familia. Prueba de ella, le podría decir, es mi aula, ¿verdad? Porque en el 2018 que llegamos a la escuela donde estamos, las paredes estaban agrietadas, ¿verdad? La aula que me corresponde, y la pintamos, la decoramos muy bonita, pero las grietas me causaban curiosidad. En un sismo que hubo una noche, literalmente se agrietaron desde el cimiento hasta arriba. Llegó la Conrea, la declaró inhabitable, y entonces ¿qué hacíamos? Entonces agradezco a Dios por la directora, me dio la autorización de poder tocar puertas, levantamos un aula preciosa de 20,000 quetzales, una reconstrucción total, a base de padres de familia, a base de exalumnos, de amigos, de empresas que confían en el trabajo, que han estado pendientes de nosotros. Somos un aula que tenemos cielo falso, tenemos alfombra, tenemos estantes preciosos, tenemos una televisión para multimedia.
Entonces, esto es producto de las buenas relaciones que hacemos con la comunidad educativa, ¿verdad? Yo lo que aconsejo cuando algún maestro nuevo llega a algún lado, y le digo, lo único que debe hacer es no pelear con los padres de familia. Trabaje con ellos. Si ellos ven que usted se esfuerza y se dedica por sus hijos, ellos van a responder. Y eso es lo que yo he visto en estos años. Wow, excelente, de verdad que inspirador todo lo que nos cuenta, porque realmente eso es lo que hace un verdadero maestro, y esa es la verdadera educación justamente que tendríamos que vivir todos en Guatemala, en cualquier lugar, no importa si aquí, como decimos en la ciudad, todo el mundo tiene ya, los profesores ya tienen todo hecho, ¿no? Pero sí, no es así, uno también tiene que buscar, y eso es cierto, hay que gestionar. Excelente, con los, me causa duda, con los estudiantes de nivel medio, ¿cómo han percibido ellos esta parte? Porque con los niños, los papás siempre están atentos, pero he visto que con los adolescentes los papás se alejan un poco. ¿Cómo lo ha visto usted? Eso es general, lo que usted me dice. Vemos el gran apoyo que los niños reciben en preprimaria. Los padres están en todo, en los desfiles, en los recitales, en todo. Y conforme el estudiante va creciendo, hemos visto, y esto es, vuelvo a repetir, generalizado, el padre como que se va alejando hasta que automáticamente el joven de básico diversificado termina solo. Ajá. Entonces, tuve la oportunidad en el último establecimiento que trabajamos 5 años educando y formando maestras de educación preprimaria. Tratamos de inyectarle lo mejor que pudimos, ¿verdad? Para ser buenas educadoras. Entonces tratamos, al menos con el básico, de trabajar el área emocional y obviamente el área teórica, ¿verdad? En el básico y en el diversificado no podemos separar estos temas, porque una educación sin valores, una educación sin emociones en un adolescente no tiene sentido, no tiene valor. A un niño de primaria usted todavía le puede decir, mire, siéntese, por favor, y se sienta. Pero con un joven que está en plena adolescencia, de básico diversificado, es retarlo. Entonces, lo que hemos hecho, porque como le digo, repito, hemos trabajado, ¿verdad?, en estas dobles jornadas, y el paso ha sido bueno. Hay gente que me recuerda con cariño, porque libre de enseñar todo lo que es teoría, hemos tratado de apoyarlos por algunas situaciones complejas, ¿verdad? Pareciera que estamos, como ya lo decía usted, lo quiero repetir, fuera de este país, pero hemos visto niños que se cortan, el famoso Putin, hemos visto adolescentes que han sido abusados, hemos trabajado con ellos. Entonces, por eso lo vuelvo a repetir, tal vez el éxito que yo he tenido con el básico, el diversificado donde he trabajado, es ese acercamiento, el rehusarme a entrar a la sala de catedráticos, y entonces en los recreos ir y observar y sentarme con mi gaseosa, con mi risito, y pregunté, ¿cómo estás? ¿Y qué pasa? Y tener ese contacto humano, ¿verdad? Hoy vemos desafiante la educación con la inteligencia artificial, ¿verdad? Algunos dicen que nos van a desplazar. Obviamente, si la educación sigue deshumanizándose, claro que nos van a desplazar. Pero mientras el maestro sea un referente de humanidad, ¿verdad? De un acceso a las emociones, a los sentimientos, que es un referente de apoyo, la inteligencia artificial, al menos para mí, no va a ser una amenaza. Entonces, a mí no me desplaza fácilmente. Sí, definitivamente siento que también esta parte de no cerrarse, ¿verdad? Como profesores tenemos que siempre tener esa apertura con adolescentes, y pues con los niños no podría decir no tener esa apertura, porque los niños de por sí a uno lo hacen escucharlo aunque uno no quiera, sí, ¿verdad? Correcto. Pero con los adolescentes a veces damos como esa confianza para que ellos puedan llegar y nos puedan contar sus situaciones, ¿verdad? Hace poco perdón que le interrumpa, maestro, hace poco estaba dando un taller a un grupo de maestros de una institución privada. Yo les decía que existimos 2 clases de maestros: los maestros que viven en la Matrix y los maestros rebeldes. Entonces el maestro que vive en la Matrix sigue con el patrón educando adolescentes y jóvenes de diversificado y básico. Sálgase, 10 puntos menos, saquen una hoja, ahorita voy a hacer el examen.
mañana me las pagan. O sea, hemos utilizado siempre el método coercitivo, ¿verdad? Porque eso funcionó, y entonces hay gente que quedó atrapada en la Matrix, en un mundo paralelo y alterno. Disculpe que lo diga así, ojalá que sea comprensible para quien nos escucha. Entonces hemos trabajado bajo el miedo, bajo infundir el temor sobre la pedagogía del castigo. Tal vez ya no con golpes, pero usted le dice a un estudiante, sálgase. Es faltarle a su respeto y a su derecho, y quizás el maestro, por falta de conocimiento, no tiene otra alternativa, no tiene otra manera, no tiene otro método, no tiene otra estrategia para hacerlo trabajar, ¿verdad? Entonces, ahí sí sigue siendo una dificultad para muchos maestros enfrentarse al básico y al diversificado, cuando sabemos, lo sabe usted, yo y todos los que nos escuchan, que un adolescente todavía no sabe lo que quiere, está en busca de su identidad. Entonces lo que debería de tener son modelos claros de maestros que pueden controlar sus emociones, maestros que pueden gestionar sus emociones, y maestros fuertes, porque maestro fuerte no es el que grita, no es el que castiga, sino el que nada lo doblega y nada lo hace inquebrantable, ¿verdad? O sea, pueden todos sacarme de quicio, pero sin embargo yo sigo siendo un maestro amable y respetuoso. Entonces eso quizás ha sido para mí, me ha funcionado con las estudiantes y con los estudiantes con los que hemos trabajado. Fíjese que le iba a preguntar qué consejo le daría usted a los nuevos profesores, pero ya creo que les dijo un montón. No, pero es que mire, yo le digo con toda humildad, claro que he tenido mis desaciertos, claro que me he equivocado, claro que en esa búsqueda de ser un buen maestro nos hemos equivocado, ¿verdad? Yo soy el primero que levanta las manos, pero lo importante no es creer que solo hay un método que funciona. Entonces, el problema que estamos enfrentando también, maestro Luis, es que nos estamos viendo ante una generación totalmente diferente a la nuestra, ¿verdad? Y yo soy de esa generación donde el maestro enseñaba la regla y decía, hablemoslo de primaria, bueno, ya saben, le decía el maestro con la regla en la mano, ya saben cómo les va a ir, si ahorita que regrese hay bulla. Entonces, todos calmados. Somos de la generación de básico y diversificado, donde la maestra decía, sálgase, salga. No sigo la clase hasta que no se salga su compañero. Y ya todos, ya era la presión de todos, porque todos se van a perder puntos por ¿verdad? Entonces, obviamente estamos ante una generación que tiene más acceso a la información. Una generación que no se deja. Una generación que ve, gracias a la comunicación, nuevas alternativas. El problema es que el maestro no se ha aperturado ante estas nuevas metodologías, ante estas nuevas tecnologías, por ende, ante nuevas maneras de pensar. Entonces, el problema, lo decía un maestro al que respeto y lo sigo mucho en redes, que somos maestros del siglo XX, educando a estudiantes del siglo XXI con métodos del siglo XIX. Entonces, nos deja todavía pensativos, ¿verdad? Donde el maestro solo entra, dicta, da su clase lancasteriana y se sale y creemos que eso va a hacer efecto, ¿no? Cuando hoy en TikTok, obviamente, si usted busca buenos videos, va a encontrar videos muy educativos, muy científicamente hablando, óptimos para un estudiante, que en cuestión de 3-4 minutos le explican una clase. Y nosotros nos toma 2, 3, 4 periodos dictando, explicando, y nos cerramos porque a veces ni siquiera le damos emoción a la clase, ¿verdad? Ni siquiera somos ese como los referentes de cómo hablar, de cómo modular nuestra voz. Entonces volvemos clases teóricas, aburridas. Sí, hay mucho que cambiar en cuanto al ciclo básico y diversificado. Sí, por supuesto, hay bastantes situaciones que pues haciendo match en todos los departamentos creo que vivimos lo mismo, ¿verdad? Pero pues interesante también conocerlo por parte de Isabel. Gracias. Maestro, nos gustaría que nos cuente alguna experiencia positiva durante todo este tiempo. Yo sé que son muchísimas que le haya marcado como profesional, pero alguna así muy puntual que usted nos quiera compartir. Cuando hablamos de positivo, para ser más específica la pregunta, maestro, algo que me haya llenado de satisfacción,
algo que le haya dicho, que le haya hecho reafirmar su compromiso con la educación y decir de aquí soy. Ok, fíjese que la cuento todavía con dolor en el corazón. Tuve un estudiante que su papá obviamente lo engendró bajo efectos de la drogadicción. El niño nació con dependencia a la droga, ¿verdad? Yo le di primero 2 años, el primer año lo perdió, el segundo año lo ganó. Y de ahí le tercero primaria, pero era un niño que imite, decía, o sea, la dependencia a la droga de un niño de 7, 8 años, no sé si alguno que nos escucha la ha visto, es bien complicado, ¿verdad? Pero tratamos de ser lo más humanamente posible con él, para tratarlo de manera respetuosa, de tratarlo de una manera en que tuviera reglas, en que pudiera seguir instrucciones, pero sin dejar el lado humano. Pues creció, tomamos ahí sí que diferentes caminos, ¿verdad? Yo me movilicé para trabajar ya en Los Amates, le perdí la pista. Pero un día venía para Morales, ¿verdad? Que son, como le decía, 45 kilómetros, tenía que salir de la escuela a tomar el bus. Y me alcanza un enfermero que trabaja en el hospital psiquiátrico en Guatemala, ¿verdad? Y me saluda, nunca habíamos tenido ninguna conversación ni ninguna relación, y me dice, ¿usted es el profesor Boris? Y me dice, sí. Le mandaron saludos. ¿De quién? En el hospital. Yo así iba como que aquí, cuénteme. Y me paré y le digo, ¿qué pasó? Fíjese que tenemos un paciente remitido que por la dependencia a la droga tiene un cuadro clínico de esquizofrenia y tenemos que ponerle la camisa de fuerza, que inyectarlo para calmarle esos ataques de ansiedad que sufre. Y entonces me toca a veces quedarme con él mientras la inyección está haciendo efecto para asegurarse que no se haga daño. Y un día me pregunta, ¿usted dónde es? Y él dice, yo soy de Los Amates. Yo soy de Los Amates, le dice él, y se quedó dormido. Entonces ya se volvió recurrente el hablar. Y un día le pregunta, mire, ¿usted conoce al profesor Boris? Le dice, Entonces me dice él, yo me imaginé que usted es porque aquí no hay otro maestro que tenga su nombre. Y sí, lo conozco, le dice, sabe, le dice, él ha sido el único maestro que me ha querido. Y me puse literalmente a llorar en la calle cuando él me dice esto. Porque en medio de su situación clínica, en medio de esquizofrenia, recordaba que habíamos sido amables. Y esto es lo que a mí me hace reafirmar mi vocación de servicio. Porque no estamos educando máquinas, no estamos educando números ni estadísticas, que es lo que discutimos con cualquier gobierno, ¿verdad? Solo son estadísticas, cuántos ganan, cuántos pierden, cuántos asisten, cuántos no. Pero nunca se han preocupado por ver cuántos de estos llegan a la escuela con el estómago vacío, cuántos de estos llegan golpeados de sus casas, cuántos viven infiernos en sus casas, cuántos tienen que caminar kilómetros para poder llegar a una escuelita. ¿Cuántos viven en pobreza extrema? Eso nunca ha sido una prioridad, nunca ha sido una prioridad del individuo, solo la estadística, solo el número. Entonces, obviamente, tenemos que hacerlo, nuestros informes de manera estadística, pero si nosotros logramos hacer que el paso del estudiante por la escuela pueda ser un espacio agradable, que él no se quiera ir, que él quiera permanecer, que él no falte a la escuela, y le voy a decir, he tenido años exitosos y maravillosos, 0 ausentismo, 0 faltas, y eso me llena de orgullo, porque no le voy a decir que somos los mejores, pero tratamos de que el niño, mientras esté conmigo, tenga reglas, siga instrucciones, obviamente porque se va a enfrentar a una sociedad, pero que sea feliz. Y eso es lo más importante, que sea feliz. Porque nos estamos enfrentando a una sociedad de adultos rotos, de adultos en pedazos, que siguen haciéndole daño a sus familias, a sus compañeros de trabajo, inclusive hasta a sus mismos vecinos. Pero alguien decía que no tenemos gente mala, solo tenemos gente rota. Entonces, no puedo yo cambiar el contexto. Muy bien, maestro. La verdad es que muy, muy gratificante todo lo que hemos escuchado. Y pues sí, hasta cierto punto, pues al final nos terminamos sorprendiendo de lo que hacemos y
y que sí logra llegar el mensaje, ¿verdad? Correcto. Maestro, nos gustaría, por ahí escuchamos un poquito sobre varios premios a los cuales usted ha sido pues electo ganador, y quisiera que nos cuente un poquito cómo fue que obtuvo el premio Maestro 100 puntos. Gracias, gracias. Eso fue en el 2016. De hecho, en el 2007, en la Conferencia Internacional de Electroescritura, presentaron a los primeros ganadores del 2006 con sus testimonios, ¿verdad? Y entonces estaba yo sentado oyendo y digo, pero si todo lo que hacen ellos lo hago yo, o sea, ¿por qué no me puedo ganar un premio, verdad? Pero del 2007 hasta el 2016 hubieron una serie de situaciones en las que pues, no conseguía la carta del director, no me la daban a tiempo, la del supervisor. Y realmente Dios sabe, ¿verdad?, por qué pasaron las cosas o por qué. Pero en el 2016, de la misma manera, estaba trabajando en una escuela de la comunidad, de un mismo barrio de acá de Morales, de nombre Barrio Nuevo. Y también tenía niños con discapacidad, o sea, eso ha sido recurrente en mis 30 años de trabajo. Y entonces los padres estaban, sí, yo siento que soy un imán, nos atrae eso. Entonces, vieron ellos algunas informaciones que habían en agencias Y, que ha sido receptoras de los expedientes, y en el periódico y en la tele, y entonces me dicen, mire, ¿usted por qué no participa, verdad? Entonces empezamos a dar las vueltas con ellos, llenamos el expediente, recibimos las cartas de la dirección departamental, de la coordinación de primaria, de entrega educativa, de la directora, de los padres de familia, y les juntamos el expediente, ¿verdad? No sé cómo estará hoy, pero antiguamente habían dos maneras de ganar: maestro proyecto y maestro con buenas prácticas. Entonces, el problema es que para ser ganador de maestro proyecto, entonces tenía que tener 3 años con el mismo grado practicando ese proyecto, y entonces ganaba, ¿verdad? Como para constar de que en estos 3 años sí funcionaba. Entonces decidimos participar en buenas prácticas educativas. La sorpresa fue que salimos favorecidos dentro de los finalistas. Vienen a la escuela para hacer la entrevista, la visita de campo, las grabaciones. Pero yo, gracias a Dios, soy un maestro bastante querido aquí en el pueblo. La gente se dio cuenta, y pues ese día estuvo mucha parte de la población, estuvieron los padres de familia, estuvieron los medios de comunicación, estuvieron los supervisores. Yo bendigo a esta gente que me quiere, ¿verdad? Y entonces, pues vieron las clases, y uno de los testimonios que más le impactaban a la gente que vino es que le preguntan a un niño, ¿verdad?, con cierto grado de discapacidad, tenía 2, a él y el hermano, y le dice, mira, ¿cómo te sientes de que el profe te dé clases? Y me dice luego, con el tiempo, una de las entrevistadoras, ¿verdad?, que dice, le dijo, con él estamos aprendiendo. Mi hermano, que es el que presentaba la discapacidad mayor, pues lo usaban el año pasado, le dijo, solo para barrer el aula, para hacer limpieza y para hacer los mandados, no sabía nada, y ahora con el profe ya sabe sumar, ya sabe restar, ya sabe los números, ya lleva como 8 letras, y eso les impactó, ¿verdad? El hecho de que pudiéramos trabajar de manera integrada, y salimos favorecidos, y para mí fue un honor bastante grande, ¿verdad? Con humildad recibimos ahí sí que es el título, ¿verdad?, de Maestro 100 puntos en el 2016, junto a otros compañeros de diferentes partes del país, que los admiro y los respeto por el trabajo que se hace, ¿verdad? Pero para mí me llenó de satisfacción. Fui el primer maestro de Morales. Oye, habemos 2, ¿verdad? Entonces me llenó de satisfacción, me llenó de mucha alegría, ¿verdad? Aunque para algunos sí sigue siendo un problema esto, ¿verdad? Piensan que porque es un galardón que da Empresarios por la Educación, es como que es enemigo del magisterio, ¿verdad? Pero no, tenemos una gran parte de gente que nos respeta, que nos admira, nos hemos ganado ese respeto y esa admiración, ¿verdad? Y se agradece, ¿verdad? Lo celebramos bastante. En el 2020 viene la pandemia, ¿verdad? Aquí literalmente fue difícil, hubieron mucha gente que murió,
Entonces no había nada que hacerse. Me recuerdo que doña Verónica Expros, ¿verdad?, de empresarios, me llama y me dice, mire, Boris, prepárese una clase porque empezaron con el Aprendo en Casa. No sé si se recuerda usted, y que empezaron a pasar videos de clases por Canal 13. Y entonces preparamos varias, de hecho, y pues que la gente quedó muy complacida en Guatemala. Pero llegó un momento en que X organización se metió y dijo, no, para eso tenemos maestros preparados, ¿verdad? Sin ofender a nadie, omito nombres. Y entonces nos desplazaron a nosotros porque se suponía que estaban preparando a su gente con nuevos métodos y nueva tecnología, ¿verdad? Y, bueno, respeto también, ¿verdad? Pues entonces, desde el 2000, de esa época estaba trabajando con un canal local de televisión. Entonces me dice mi coordinadora Lisette, me dice, mire, ¿por qué no prepara las clases y las damos aquí? Y entonces el gerente general, don Luis Castro, me dice, sí, profe, anímese, délas y le abrimos un espacio, ¿verdad? Pues fue un reto. Teníamos que diseñar clases que fueran comprendidas por niños de preprimaria y primaria y básico, porque obviamente la iba a ver mucha gente, ¿verdad? Entonces, la alegría es que durante el año trabajamos más de 35 clases, ¿verdad? Que se vieron. Cuando empezamos a darlas, hubieron empresas privadas de acá que se unieron y me decían, mira, te regalamos 2 pizzas, sortealas, hace preguntas y sortealas. Gente que nos regalaban combos de helados, cenas, almuerzos, librerías que mandaban pues, bolsas de útiles escolares. Fue una experiencia bastante gratificante. Y en el 2021 me tocó primero. Entonces teníamos una situación bien complicada, ¿verdad? Ese año nadie fue a la escuela, de hecho, igual que el 20. Y era primero, y entonces, ¿cómo le enseña usted a un niño desde casa a leer y a escribir? Entonces, como mi filosofía es que a mí es quien me pagan para trabajar, ya lo había dicho, entonces para mí era ahorita como venía el padre de familia y darle una hoja de trabajo, y mire, enséñale ahora la S, ¿va? Y decirle al padre, se le hace, se hizo su. Si no tiene tiempo, si la gente estaba buscando cómo sobrevivir en aquel entonces, muchos perdieron sus trabajos. ¿Cómo pues? Entonces hablamos con mi familia, tengo un papá y una mamá que me apoyan en todo, y una familia excelente. Entonces me dijeron, mira, y atrás ahí está el área de descanso, ¿verdad? Tenemos un salón donde ponemos las hamacas, hacemos los churrasquitos, y me dicen, mira, habla con los padres de familia y que vengan. Entonces, eran 32 niños, los atendíamos por 2 horas, 5, porque obviamente había que respetar las normas de salubridad. Entonces trabajaba con un grupo de 8 a 10, con otro grupo de 10 a 12, tenía 1 hora para almorzar, el otro grupo entraba de 1 a 3 y el otro grupo entraba de 3 a 5, los de lunes venían miércoles y viernes, los otros venían martes y jueves y ya les tocaba el lunes. Entonces íbamos así. Entonces así trabajamos durante todo el año. Y metí mi expediente para un galardón que dan en cada departamento, que se llama la Orden Mutualista. Entonces me mandan el expediente y decía que gracias por haber participado, pero que no se llenaban los requerimientos necesarios, ¿va? O sea, me dolió, ¿va? Me dolió. Pero me dice un grupo de amigos, ¿cómo van a creer que tu expediente? O sea, siempre hay esa gente, ¿va? Que lo motiva a uno. Y entonces empezaron a hacer la publicidad en Seguros Universales por lo de Guatemaltecos Ilustres. Entonces me dice, mira, metamos tu expediente ahí, vas a ver que vas a ganar. Y entonces buscamos la información, se llenó la papelería con ellos, alguien de ellos me hizo la propuesta, se envía la propuesta con todo el expediente, que era el mismo que se presentó allá. En esto de Seguros Universal, ellos premian a 6 guatemaltecos, ¿verdad? Cada año por su trayectoria en área social, en área deportiva, en área científica, en área artística, en área empresarial, y tienen una rama que se llama Orator, que premia al mejor estudiante guatemalteco destacado en las universidades fuera de Guatemala. Entonces metimos el expediente, de hecho lo metimos fuera de tiempo. Nos llaman, nos dicen, mire, corroboran toda la información, hacen la entrevista para ver si era cierto toda la información.
Y entonces salimos clasificados a la segunda ronda. Entonces en la segunda ronda suben la foto, suben su historia de vida a la página de Seguros Universal y entonces la gente tiene que votar. Entonces esta gente, mis amigos, la familia, empezó a decirle a sus amigos, a su familia, a exalumnos, a excompañeros, mire, regálenos el voto para el profesor. Obviamente iba gente muy aventajada con los votos porque ya llevaban un mes en línea, ¿verdad? Yo entré faltando 2 semanas para el cierre. Entonces, votos, como novia de feria. Sí, pero fíjese que gracias a Dios por la buena credibilidad que tengo con mis ex estudiantes, ellos mismos hacían sus grupos, mira, muchacha, el profe necesita ayuda, muchacha, el profe necesita un voto, y echémosle, ¿va? Entonces, clasificamos ese año 4, yo entré en el 4º lugar, ¿verdad? Había gente que tenía más puntos, obviamente sus historias de vida eran impresionantes, ¿verdad? Yo voté por todos ellos, entonces tuve que votar por todos, ¿verdad? Entonces yo voté por todos mis rivales porque yo leía sus historias de vida y terminaba llorando, ¿verdad? Porque hay gente que hace bastante. Sí. La sorpresa es que entramos entre los 4 finalistas y ahí se hace una tercera ronda donde personeros de Seguros Universal y ganadores del área social de años anteriores son los que evalúan. Entonces se hace una entrevista, se hablan y por 30 años nuestra casa ha sido la casa de muchos, ¿verdad? Somos una familia bastante pequeña, pero el amor ha sobrepasado. Aquí siempre ha habido un plato de comida para estudiantes, hemos sido refugio de estudiantes que han sido maltratados. Hemos sido refugio para niños que están en situación de violencia, tenemos refacciones para, o sea, malo que uno lo diga lo que hace, ¿verdad? Entonces nuestra casa ha sido biblioteca, aquí vienen a buscar libros, aquí vienen a buscar información cuando no había acceso por el teléfono, ¿verdad? Entonces todo eso es una historia de vida, entonces me recuerdo una de las preguntas que me hace una de las juradas y me dice, mira, ¿cómo puedo garantizar de que lo que me contaste es verdad? Entonces le digo, no tendría yo por qué mentirle. Entonces le doy la vuelta a la computadora, le digo, mire quiénes están ahí atrás. Entonces estaban mis niños, habían 5 niños, ¿verdad? El grupo de 1 a 3 de la tarde, que fue la hora que me entrevistaron, mire, aquí están, porque son hijos de gente del mercado. Entonces le dije, mire, su mamá trabaja en una panadería, mire, trabaja en el mercado, mire, esta señora tiene ahí. Le empecé a contar la historia de vida de cada uno, y entonces, ¿quién las va a educar? ¿Quién los va a atender? Entonces, aquí está, y empezamos a contar lo que hacíamos, y la sorpresa es que a los días ya aparece nuestra foto, ¿verdad? Como el ganador en el área social por la proyección que tenemos con estudiantes, con la comunidad educativa, con la comunidad en general. Y entonces, pues, pertenecemos al salón de gente ilustre de este país, ¿verdad? Entonces me da orgullo y satisfacción que mi foto está ahí cerquita de Arjona, de Gaby, de el que creó la Incaparina, de atletas como Teodoro Palacios Flores, gente como Cardona, la que subió al Everest, entonces doctores famosos, y entonces me hace sentir comprometido porque mi foto aparece ahí. Y entonces no es decir coleccionamos premios, ahí están todos los que tenemos, no es eso, sino es la responsabilidad de no menguar, para que nunca nadie diga, ve, y no dicen qué pues. Entonces el haber tenido el premio es un reto, de no bajar la guardia, de seguir. Son 30 años educando, empecé, no me había graduado cuando ya estaba trabajando, entonces son 30 años bien servidos, feliz, y sigo teniendo ganas de educar, y esos premios me motivan, ¿verdad? El siguiente año, en el 22, el Colegio de Humanidades empieza con la premiación a la mejor historia de vida, y también gano eso, ¿verdad? Contamos nuestra trayectoria, contamos nuestra historia, lo que hacemos, y somos el primer grupo de licenciados, fuimos 7 porque se toma uno por cada región del país, y entonces somos el primero de la región nororiente, y eso a mí me llena de satisfacción, ¿verdad? Pero le vuelvo a repetir, lejos de coronarme de orgullo, lo que hace es retarme, porque los tengo cerca de la puerta por donde paso todos los días para mi trabajo, los volteo a ver y yo digo, ese es el compromiso de seguir siendo, no para creerme más que nadie, no para ser más que nadie, sino para hacer la luz para esos niños, para estos adolescentes, para estos jóvenes que necesitan
ver un ejemplo real, ver un ejemplo claro, ¿verdad? En un país donde se habla de corrupción a manos llenas, ser ejemplo de honradez, ¿verdad? He tenido alumnos en el banco que me dicen, profe, véngase. Solo les hago, no, aquí voy a esperar. Voy a hacer mi cola. Porque si les enseñé de que había que hacer cola y yo ahora me siento elogiado porque me dicen, véngase. Y yo digo, no, yo voy a esperar. Entonces, ser maestro es un estilo de vida. Y siento que a muchos se nos ha olvidado esto. El ser maestro, no, más que un título, más que una profesión, es un estilo de vida que se lleva a todos lados. Usted sale de la escuela y no deja de ser maestro. Usted se jubila y no deja de ser maestro. Usted es maestro en cualquier lado. Entonces, para mí el ser maestro es algo que me llenaba de satisfacción, de honor y de responsabilidad, porque un día vamos a estar delante del trono del Señor y Él va a preguntar qué hiciste por toda esta gente que yo te presté durante 1 año, durante 5 años, 3 años, durante su universidad. ¿Qué hiciste por ellos? Y si logramos que, como este niño del que le contaba que estuvo en tratamiento ahí en el hospital psiquiátrico, haya logrado ver una luz en medio de su situación, créalo que eso es más que cualquier premio que pueda colgar de mi pared, más que cualquier maestría que pueda exhibir o medalla que gracias a Dios hemos ganado con la Magna Cum Laude, en verdad todos nuestros títulos. Entonces, más que eso es el hecho de decir, Señor, todo lo que hice lo hice con amor, puedo levantar mis manos tranquilo de que usurpé tu nombre correctamente, ¿verdad? Porque Él es el maestro de maestros, entonces esa es una responsabilidad grande, usurpar su nombre, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Y definitivamente, como usted dice, ser ganador en cualquiera de las categorías es algo que no es de momento, es para toda la vida. Correcto. Maestro, de verdad, qué gran honor tenerlo acá con nosotros y de verdad muchísimas gracias por esa humildad al momento de aceptar. Todavía me acuerdo que me lo recomendaron y me dice, mira, él te va a dar la entrevista, con él puedes platicar y pues así fue, ¿verdad? Yo quisiera darle este espacio, yo sé que hay proyectos por ahí, sé que hay algunas invitaciones que se tienen que hacer, le quiero dar este espacio para que usted pueda aprovechar a nuestra audiencia, aunque no es tanta, pero pues en algún momento vamos a tener alcance, para que los invite. De pronto tiene alguna iniciativa por ahí, maestro. Gracias maestro Luis. Sí, estamos interesados en formar una plataforma pedagógica, ¿verdad? A la que los niños tengan acceso. Entonces, vemos muchas plataformas hoy en día en varias redes sociales, ¿verdad? En YouTube, clases, vemos maestros que graban clases, que facilitan material didáctico, pero mi idea, primeramente Dios, es tener una plataforma digital en la que todos tengan acceso, en la que un padre de familia pueda ver un contenido, aunque no sea mi estudiante, y pueda entenderlo para luego explicárselo a su hijo. Nosotros dirigimos casi toda nuestra enseñanza y aprendizaje a los niños, pero tenemos a un padre de familia que es el responsable en casa, que por X o Y razón no pudo terminar la primaria, o algunos no tuvieron acceso a estudiar. Entonces, poder crear una plataforma con contenido para padres, para que ellos puedan comprenderlo y luego puedan explicárselo, ¿verdad? Entonces tenemos varios proyectos en nuestra aula, ¿verdad? Somos creadores de un proyecto que se llama Mis Piezas Hub, ¿verdad? Para enseñar todo lo que es la geometría de una manera práctica. Entonces quisiéramos digitalizarlo para que la gente pudiera tener acceso, ¿verdad? Obviamente sin cobrar nada, pero usted sabe que uno que es un poquito más atrás de esta generación, todo lo tecnológico se lo vuelve un poco más difícil, más complicado. No imposible, pero sí un poco más complicado. Entonces tenemos mucha gente que es creadora de contenido, que domina redes, que domina todo el mundo de la tecnología y quisiéramos algún día tener el apoyo de ellos para poder grabar nuestras clases, para grabar conversatorios, para grabar proyectos, para que la gente pudiera descargar las clases, pudiera descargar el material, pero un material contextualizado a la ruralidad guatemalteca, ¿verdad? Que es lo que necesitamos. Maestro, y si alguno de los que nos ven de pronto tiene que hacer, pues siempre surge, ¿no? Aquellos estudiantes de ingeniería que necesitan trabajar un proyecto, de pronto quieran contactarlo, ¿de qué manera se podrían poner en contacto con usted? Sí. Mi número de teléfono es fácil, 45 66 23 41.
O me hallan en Facebook, ¿verdad? Como Boris Martínez Tobar. Solo escribe así, fácil aparezco. Entonces, sí, tenemos mucha gente que tiene que hacer proyectos, que tiene que hacer más de algo para poderse graduar, ¿verdad? Entonces piensen que hay mucha gente que sueña, que desea, pero que no tiene esa habilidad tecnológica porque crecimos en una época donde pues, solo existía Canal 3 y Canal 7, ¿verdad? Ya había que darle vuelta a la antena. Pero no me hace tampoco sentir, sí, no me hace sentir mal, ¿verdad? Porque hemos aprendido muchas cosas, o sea, la neuroplasticidad de nuestro cerebro nos permite aprender cada día, entonces, pero no somos tan expertos como los jóvenes que están estudiando una ingeniería, que están estudiando sistemas o cualquier otra carrera relacionada al internet o a la computadora que pudieran apoyar. Entonces ahí estamos, 4566-2341. Muy bien, ahí está la invitación, compañeros, estudiantes y amigos, todos. Pues todo esto es un aporte para que podamos crecer todos en como sociedad, ¿no? Entonces, maestro, nos despedimos acá. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si les gustó este espacio, les pedimos que lo compartan, que nos sigan a través de Spotify y que nos sigan también a través de nuestro canal de YouTube, porque solo conociendo la verdad podremos transformar la educación desde los salones de clase. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima. Este contenido fue creado por Luis del Cid con la colaboración de lavozdemarca.com.